Vamos a ver las fuerzas en dieléctricos. Así como teníamos, por ejemplo, en presencia de conductores, la fuerza electrostática y también la presión electrostática, lo mismo va a pasar cuando tengamos dieléctricos. Va a ser de la misma forma que tenemos un conductor que se atrae hacia un campo eléctrico, lo mismo va a pasar con el dieléctrico y va a ser por la misma razón. Las cargas ligadas van a acumularse cerca de las cargas libres del signo opuesto. Pero para ver bien eso, consideremos, por ejemplo, el caso en que tenemos un pedazo acá en azul de material dieléctrico lineal que está parcialmente insertado entre dos placas de un capacitor de justamente placas paralelas. Siempre hemos dicho que el campo es uniforme adentro del capacitor y cero afuera, y si esto fuera realmente así, no habría ninguna fuerza neta en el dieléctrico, ya que el campo sería siempre perpendicular a las placas, entonces la fuerza neta se va a cancelar, digamos, con la fuerza mecánica de, de las placas por estar ahí metido en el medio. Pero sabemos que eso era para cuando teníamos placas infinitas y que en los bordes se curvaba el campo. Y por eso tomamos este ejemplo donde está por la mitad, porque ese campo que está curvado en los bordes va a hacer que se mueva este dieléctrico. Si el dieléctrico lo llena todo, este capacitor, entonces se van a compensar los efectos que hagan de los dos lados, pero al estar por la mitad va a ser visible el efecto que va a ser de un solo lado los límites del capacitor. Lo que va a hacer entonces el campo este que va a ver en el borde es meter el dieléctrico para adentro. No es lo mismo, pero de alguna forma nos puede hacer acordar a lo que pasaba con las líneas de campo de las distintas configuraciones del electreto. Estos campos eléctricos que tienen esta cosa curvada en los bordes son difíciles de calcular, pero igual vamos a ver un método ingenioso para evitar cálculos complicados. Vamos a suponer que tenemos W, la energía del sistema va a depender de cuán esté metido adentro el dieléctrico. Y vamos a suponer entonces que un diferencial de trabajo para mover el dieléctrico un infinitesimal diferencial X va a ser igual a F por Dx. Y este F vamos a poner un subíndice M referido a la fuerza que tenemos que hacer para ganarle a la fuerza eléctrica sobre el dieléctrico, es decir, este Fm que vamos a hacer tiene que ser igual a menos F. Por lo tanto, la fuerza eléctrica en el pedazo este de dieléctrico es dW dx. Ahora traemos la fórmula relacionada con el trabajo asociado a un capacitor. Eso es un W, ya lo tenemos acá, es un medio por C por B cuadrado, o sea, tenemos la capacitancia y el potencial. Traemos también la capacitancia para el caso de las placas paralelas, que era el área por epsilon 0 sobre D la separación, y la capacitancia para el caso de dieléctricos, que había un factor epsilon R en el medio. Entonces la capacitancia, teniendo en cuenta solo las placas, era epsilon 0 por el área, supongamos que esto que está acá, vamos a llamarlo W chica, eh, por todo esto que lo llamamos L. Esa es el área y la separación es D. La capacitancia que tiene que ver con la zona del dieléctrico, tenemos que tener en cuenta no solo el epsilon R que habíamos visto para la fórmula, sino además que el área acá va a ser W por lo que sería L menos X. Entonces es W, L menos X y sobre D. Y faltaría, bueno, un epsilon 0 también.
porque era epsilon r por la capacitancia en vacío, o sea, como si esto no estuviera, así que vamos a ponerlo acá afuera. Ahora, la parte que está con solo placas es hasta X, así que en vez de L ponemos X. Y el C total, vamos a tener esta parte que es epsilon 0 W X D, más la otra parte que es epsilon 0 epsilon R D W L menos X. Esto es igual a epsilon 0 W D, todo esto está en los dos, X epsilon R más epsilon R L menos X. Vamos a tener entonces un X menos epsilon R X. Usamos que epsilon R es 1 más chi, por lo tanto esto es X menos 1 más chi por esto, o sea, X menos chi por X. Entonces este se va con este y obtenemos que esto es epsilon W D epsilon R L menos chi X. Vamos a escribirlo acá. Epsilon W D epsilon R L menos chi X. Esa es la capacitancia que tenemos para el sistema. Vamos a asumir que a medida que se mueva el dieléctrico, la carga se mantiene constante, la carga total en las placas, que es Q igual a C por B, pasando el B para el otro lado, Q igual C por B, y entonces en términos de Q, W queda un medio, si Q es C por B, acá tenemos, vamos a poner de esta forma, Q cuadrado, que sería los 2 al cuadrado, hay un C de más, lo ponemos abajo. Con este W vamos a el F, que es esto, entonces F, si Q lo consideramos constante, pero lo que va a variar es el C, entonces estamos variando 1 sobre C, de ahí va a aparecer un 1 sobre C cuadrado con un menos, queda el 1 medio, el Q cuadrado queda igual, el C cuadrado, cancelamos el menos, sale el DC, además del 1 sobre C cuadrado, DC, y el de X no lo tocamos, pero esto que está acá lo podemos tomar como de acá B cuadrado, le queda 1 medio B cuadrado DC de X. Pero DC de X podemos decir quién es, porque acá esto depende de X y va a quedar nada más que las constantes, va a quedar epsilon 0 omega d y chi e y el menos. Por lo tanto, el F, vamos a ponerlo acá, es igual a menos epsilon 0 chi e w 2d, o sea, el 1 medio, el d que tenemos de acá, el epsilon 0, el chi, el w, y el b cuadrado. Ese es el F, que recordemos es la fuerza que tiene que ver con la fuerza para poder moverse este dieléctrico hacia adentro del capacitor. Este menos indica que la fuerza es en el sentido negativo de X, por lo tanto el eléctrico se está metiendo hacia adentro del capacitor. Una observación es que en vez de utilizar esta expresión del trabajo, que era igual a un medio Q cuadrado sobre C y que digamos que Q era constante, ¿qué hubiera pasado si uno en vez de eso utilizaba esta expresión del trabajo y haciendo que B sea constante, que el potencial sea constante, y hacer el mismo camino tomando dw sobre dx y hacer todo esto, uno hubiera llegado al tener el c arriba y no abajo a f, vamos a ponerlo acá, f igual a menos un medio b cuadrado de c de x. ¿Qué significa esto?
es igual pero con un signo negativo. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo en este caso? Si lo que mantenemos constante es el B, entonces uno puede hacer eso utilizando una batería. Pero en ese caso la batería también hace trabajo como a medida que el dieléctrico se mueve. Entonces, en vez de tener que dW es igual a F por dx, es decir, que el diferencial de trabajo es igual a la fuerza hacia afuera por la distancia diferencial, vamos a tener que agregar el trabajo que hace la batería. Entonces vamos a tener lo que ya teníamos, Fm por dx, más el trabajo que hace la batería, que es V por dq. Es la cantidad de trabajo que necesitamos para transferir una carga dq a través de la diferencia de potencial V. Entonces, F ahora va a ser lo que teníamos menos dw de x, esa es la fuerza que hay que hacer, y además la parte que aporta la batería, que es V por dq de x. Esto sale de acá directamente. Vamos a usar el W, entonces, que pensamos ahora que era un medio cb cuadrado, donde ahora el B está fijo. Entonces vamos a tener menos un medio B cuadrado que queda fijo, el C no, entonces queda dc de x, más B, Q es C por B, así que el B que está fijo sale al cuadrado, dc de x, y esto es igual a un medio B cuadrado dc de x. Y ahora sí, la fuerza dio exactamente igual que antes, sin el menos, o sea, terminó dando igual porque había que considerar lo que necesitábamos para mantener el potencial fijo, pero una batería, y bueno, alguien que haga trabajo para justamente decir que el B es constante. Entonces, la fuerza en el eléctrico no puede depender de si dejamos Q constante o B constante. Eso está determinado nada más que por la distribución de carga libre y ligada. Pero es más fácil asumir que Q es constante y así no hay que preocuparse por el trabajo hecho por la batería, aunque ambos casos den bien. Y lo bueno de todo esto es que pudimos calcular la fuerza sin tener que meternos con lo que pasaba en los bordes con las líneas de campo, la parte curvada. Eso es complicado y no tuvimos que meternos con eso. Eso sigue estando ahí y estamos utilizando digamos, la consistencia interna de la teoría. La energía que está en los campos curvados, que no los tuvimos en cuenta en esta derivación, se mantiene constante a medida que el dieléctrico se mueva. Lo que sí cambia es la energía dentro del capacitor, donde teníamos el campo que era uniforme.